Vale, la pregunta es, ¿nos encontramos en la Segunda Guerra Fría? Sí y no, pero este periodo al final es como la continuación de la Guerra Fría, que aunque empezó así en los años 90 tras diversos acontecimientos que provocaron provocaron el colapso de algunos países y al final la reunificación de otros y los sistemas también colapsaron, bueno, pues la Segunda Guerra Fría, aunque empezó así en los años 90, cuando empezó, bueno, de forma relativa fue a partir del año 2000 y sobre todo en el año 2003 con la guerra de Irak. Es decir, a partir de ahí, bueno, diversos conflictos que se han ido bueno, produciendo tanto en Europa como en Oriente Medio, Asia, Oceanía, etcétera, etcétera. Es decir, conflictos, bueno, no conflictos, sino organizaciones más o menos que se han ido llevando a cabo. Aunque sí que en Oriente Medio o en Europa sí que continúan los conflictos militares. La era posguerra fría, bueno, el contexto en sí es, bueno, lo que se produce es la caída del muro de Berlín en el 9 de noviembre de 1989 y que al año siguiente, en 1990, se produce sí, la reunificación alemana. En 1991, la Unión Soviética se desintegra en 15 estados independientes, como son Bielorrusia, Rusia, Ucrania, Letonia, Estonia, Letonia, Georgia, Ucrania, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán. De estos 4 países, bueno, entre ellos los países bálticos y no firmaron, bueno, si no firmaron el acuerdo, solo 11. Aunque Georgia al final, sí, bueno, Georgia tampoco lo firmó, aunque Georgia en 1993 lo firmó, bueno, tras la guerra civil que se produjo en el país, por la cual, bueno, entraron tropas rusas que, bueno, cercanas al presidente ucraniano, que, que era, bueno, el presidente ucraniano, al presidente georgiano, que era cercano a los intereses del Kremlin. Poco a poco, bueno, a partir de ahí muchos de los estados, bueno, se empezaron a ir marchando de la comunidad de estados independientes. Primero de todos ellos fue Turkmenistán, que se marchó en 2006. Luego Georgia se marchó, bueno, en 2008, bueno, debido a la guerra civil y a la invasión por parte de Rusia, aunque cuando se marchó realmente fue en 2009. Y Ucrania lo mismo, la guerra que se produjo en 2014 en la zona de Crimea, que al final ahora explicaré, y bueno, la zona de Donetsk y bueno, la zona del Donbass, bueno, produjo que en mayo de 2018 también se marchara. Y algo muy, bueno, significativo, bueno, dentro de este periodo fue cuando se produjo el bombardeo por parte de la OTAN a Yugoslavia, bueno, por los crímenes que llevó a cabo Milosevic, el antiguo, bueno, antiguo expresidente o no sé qué decir, pues vamos, expresidente o, bueno, sí, expresidente de Yugoslavia, que más Yugoslavia fue Serbia. Vale. La guerra de Irak. La guerra de Irak dio comienzo en marzo de 2020, en marzo y terminó en mayo de 2003. Y bueno, se llevó a cabo una coalición de países en torno a la guerra de Irak. Algunos estados, bueno, pensaron que en ese país había armas de destrucción masiva. Luego, al final, lo que se vio es que no hubo ninguno. No hubo ninguna. Entonces, al final, lo que dio lugar a que algunos presidentes o primeros ministros bueno, se dieran cuenta de ello, aunque todavía algunos no lo mantienen y continúan diciendo que sigue habiendo armas en ese país. Vale, ¿qué países apoyaron a Estados Unidos? Reino Unido, Polonia, Australia, España, Italia, Portugal, Dinamarca, Hungría y Ucrania al conflicto. Los que se pusieron en contra de ello fueron Francia, Alemania,
que en su momento estaba el canciller Schröder, además que tenía una grandísima relación con Putin, y bueno, Rusia y China. También la ONU fue contra a la guerra de Irak, además la consideró ilegal, porque según el derecho internacional, el antiguo secretario de Naciones Unidas, Cody Annan, la consideró al final pues que eran delitos, tal, ese tipo de guerra en Irak. El conflicto, bueno, pues continuaba en 2001 hasta que, bueno, en 2021 en verano pues, se terminó supuestamente, pero continúa todavía conflictos en Irak. De los conflictos de Oriente Medio que comenzaron en 2011 y que todavía continúan, pues, el primero de ellos fue bueno, la guerra civil en Siria, que se produjo en 2011. Además, lo mismo porque las fuerzas armadas de Siria, que estaban lideradas por Bashar al-Assad, tenían el apoyo de Rusia. Además, lo que hizo Rusia es lo mismo que está llevando a cabo hoy día, o en estos últimos 2 meses, en Ucrania. Y bueno, hay un ejército libre de Siria que se está comandado, bueno, no comandado, sino que está apoyado por Estados Unidos y Arabia Saudí, aunque todavía el conflicto en Oriente Medio continúa, es decir, todavía no ha terminado y bueno, continúan los bombardeos en esa ciudad y sigue de esa manera ya. También hay otro conflicto entre Siria y Turquía, que bueno, también continúa porque Turquía lo que quiere es aumentar su influencia sobre Siria, y el conflicto el que continúa es el turco-kurdo. Además, conflicto que sigue en esa zona, sobre todo por los problemas que tiene Turquía, Siria y bueno, que Turquía al final, que sí que es miembro de la OTAN, pero claro, tampoco puede, como digo, inmiscuirse la OTAN porque, vamos, Siria tiene el apoyo de Rusia, es decir, de Putin, y al final parte del ejército sirio está apoyando a Putin y está apoyando a Putin en la guerra, en la guerra de Ucrania. Y la última también es la disputa regional que se está produciendo entre Irán y Arabia Saudí, por la cual a Irán le siguen apoyando Rusia y China, y mientras que a Arabia Saudí le apoyan Estados Unidos y Reino Unido. Entonces ese conflicto continúa y sigue y bueno, continúa este tipo de conflictos que todavía, produciéndose, lo que he dicho antes, bombardeos en las ciudades de estas zonas y guerras civiles al final entre dos diferentes bandas. Y un conflicto que es también cercano en Europa fue la guerra en Georgia, es decir, porque Rusia en 2008 invadió. Y esto más se produjo porque Georgia quiso acercarse a la Unión Europea y sobre todo a la OTAN. Es decir, ¿qué pasó allí en esa zona? Bueno, pues que igualmente Georgia se encontraba en una guerra civil y al final tropas rusas atacaron el país. Y antes, en todo ello, en abril de 2008, Georgia como Ucrania, se acercaron, a los postulados, pues para poder entrar en la OTAN. Al final, el acercamiento, dio lugar, a que zonas cercanas a Moscú, como Abjasia y Odessa del Mar, se rebelaran y se produjera una guerra civil entre el ejército georgiano y las zonas cercanas al Kremlin. El conflicto sí terminó en 2008, debido al final, porque la cantidad de muertes de los soldados rusos que se produjeron y fueron además quejas que vieron las madres de los soldados rusos, y eso dio lugar a que se pusiera fin al conflicto, que terminó o finalizó en agosto de 2008. Pero claro, el problema es que tras este conflicto Georgia continúa, siendo amenazada por parte de Rusia, continúa porque además se quiere acercar a
a la UE, a la Unión Europea y a la OTAN, y claro, yo lo entiendo que se acerquen porque es lógico. Además, fueron, como es que no hace falta ni, como dirían, no, fueron exrepúblicas soviéticas. Y claro, han sido amenazadas, bueno, como más países, sí. Continúan siendo, que continúan, bajo algunos, bajo las órdenes de Moscú, sobre todo en la zona de Kazajistán, Armenia, etcétera, etcétera. La guerra de Moldavia, que sí cumple 30 años, pero este conflicto ya comenzó en 1990 y además, justo un año después, se desintegró la Unión Soviética y Moldavia, consiguió la independencia. Y ese conflicto de guerra civil se produjo entre marzo y julio de 1992. El conflicto fue algo similar a lo que se produjo en Georgia, es decir, una guerra civil entre el ejército moldavo y la zona de Transnistria, que se independizó ya en julio de 1992. Y el problema es que sino que Transnistria tiene relación con el Kremlin. Y claro, tras la invasión de Ucrania, pues Moldavia, se encuentra en un gravísimo problema como Ucrania, porque claro, pues la zona a lo mejor de Transnistria quiere, separarse y tal, y puede producirse un conflicto además, en esa zona, en esa zona no, en el país, como está sucediendo también en Ucrania. Y Moldavia, como Georgia y Ucrania se quieren incorporar a la OTAN. Y como ha sucedido, ha recibido amenazas por parte del Kremlin. El conflicto de la guerra Rusia-Ucrania, que comenzó en 2014, pero un contexto, que ya habla mucho, aunque ha hablado, pero voy a hacer un contexto, esto se lleva a cabo con la independencia tal, hace 30 años, y a partir de ahí, la península de Crimea, o Crimea en sí, que se la entregó Khrushchev en los años 60 del siglo XX a Ucrania, Putin no lo vio con buenos ojos, entonces lo que llevó a cabo fue una invasión en Crimea, y Crimea quedó bajo ya el control de Rusia. Lugansk y Donetsk continúan en la guerra civil. Y el conflicto ha sido en sí es, pues se ha producido, lo que quería al final Putin o Rusia era que ambas zonas, la zona del Donbass, fuera independiente y se adhiriera a Rusia. Y como está pasando con Transnistria o como ha pasado con Odessa del Sur o Abjasia, que más o menos siguen, cercanas al régimen de Moscú. En 2008 Ucrania, quiso acercarse a Europa, incorporarse al UE y también a la OTAN. Pero nada, hubo incorporaciones llamadas. En 2014 se produjo, ese acercamiento aún más a Occidente, algo que a Rusia, lo vio y al final, pues, comenzó, esa invasión y sobre todo con la revolución del Maidán. Y ya en las elecciones de 2009, quien ganó las elecciones fue Volodymyr Zelensky. Y Volodymyr Zelensky es actor, aunque se presentó en 2019. Y fue un presidente que quería acabar con todos los problemas que había en Ucrania, sobre todo con la guerra civil, los problemas del país, y más este hombre se acercó. En unos, por ejemplo, en ese mismo año, se produjo una reunión entre Ucrania, Francia, Rusia y Alemania, en la cual ahí estuvo con Merkel, Macron y Putin, y esto era más porque en el año 2015 se firmaron los acuerdos de Minsk. Y por último finalizando esta diapositiva, el 24 de febrero de 2022 Rusia invadió Ucrania y el conflicto continúa 2 meses después. También importante es la tensión que sigue y continúa entre Estados Unidos y China. Cuando llegó el expresidente Donald Trump, las relaciones con China no fueron muy buenas. Xi Jinping y Donald Trump, impusieron a ambos países aranceles a los productos, tanto chinos como norteamericanos o estadounidenses.
Y también además porque Estados Unidos y Donald Trump apoyó a Taiwán, a Hong Kong, porque son aliados de Occidente y sobre todo de Estados Unidos. Algo que China sigue reclamando, bueno, algo que China ve como estas dos zonas, bueno, se han rebelado contra ella, es decir, contra el país. Y entonces, claro, a lo mejor la guerra del Pacífico puede ser en el futuro que sea el conflicto a nivel mundial, aunque tampoco se sabe porque no hay seguridad, porque ahora mismo, bueno, muchos problemas y sobre todo más Ucrania, el problema que tiene, y China también con la zona de Taiwán. A partir de ahí, las relaciones entre Joe Biden y Xi Jinping, bueno, pues tampoco son muy buenas porque vienen de la anterior administración y más por los conflictos que continúan y, bueno, que continúan, bueno, tanto en Europa como en Asia, que porque, bueno, al final Estados Unidos tiene a diversos aliados, bueno, en la zona del Pacífico, ya sea Japón, Singapur, etcétera, etcétera, o Taiwán o Hong Kong, como principales aliados de Occidente, y claro, China tiene sus propios aliados en esa zona, que puede ser también Rusia, Corea del Norte, Vietnam, pero bueno, Vietnam sí puede ser, aunque más o menos sí, porque bueno, hace poco Vietnam también se acercó a esas relaciones comerciales con Rusia. Por último, bueno, ¿cuál es el papel al final de la Unión Europea? ¿Qué papel también va a jugar Japón, Corea, Taiwán? Bueno, y el AUKUS durante este periodo y en esta Segunda Guerra, en este periodo conocido como Segunda Guerra Fría o continuación de la Guerra Fría. Y bueno, pues veremos cómo se van desarrollando, cómo van manteniendo las relaciones bilaterales todos estos países aliados de Estados Unidos. Las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos durante la etapa de Donald Trump se enfriaron y se produjeron, bueno, equidistancias entre ambas administraciones, es decir, al final no hubo tanta relación. Y luego también en 2016 se votó por el Brexit y bueno, en 2020-2021 Reino Unido salió de Europa, aunque la relación entre Reino Unido y Europa, bueno, continúa y es bastante buena. Y bueno, con Joe Biden esa relación entre Europa Europa o la Unión Europea y Estados Unidos vuelve poco a poco a su cauce. Japón, Corea, Taiwán, Singapur, Hong Kong, es decir, estos países que son grandes aliados e importantísimos para Estados Unidos, sobre todo porque en el Pacífico se puede librar una batalla, bueno, brutal, porque China ahí está más en esa zona y, bueno, China tiene, como he dicho yo, a Rusia de apoyo, tiene a Corea del Norte, pues, bueno, también puede tener a Vietnam de esa manera, aunque vamos, no sabemos o bueno, no se sabría cuál es la posición de Vietnam, porque también Vietnam se ha acercado a posiciones de Estados Unidos. Pero bueno, no se sabe. Y el AUKUS, que es Australia, United Kingdom and United States, que al final esta organización está liderada por Estados Unidos y Reino Unido, y en el cual, bueno, pues ahí los países de Oceanía, que son sobre todo, bueno, Nueva Zelanda, Australia, pues bueno, son países que están cercanos y son aliados por cualquier conflicto bélico que se produzca o invasión por parte de algún país que agreda a esta organización, que es algo similar a lo mejor a la OTAN. Y con esto termino el vídeo, finalizo. Y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos.